Resulta que la puerta no abre desde fuera. Tuve que entrar desde la puerta trasera y abrir desde dentro. Tendremos que desmontar el panel interior. En el enlace de arriba viene más detallado. He tenido que abrir el recubrimiento este. El problema que tenga es que no abre desde fuera, porque por dentro sí me abre. Este mecanismo, ¿vale? Esto. Un dato a tener en cuenta antes de desconectar nada es subir el cristal de la puerta para poder trabajar. Voy comprobando el por qué no funciona la puerta. Intuyo que está partido, porque el muelle está bien colocado y va muy suave la maneta. Aquí tengo quitado las dos tuercas que lleva. Estos sujetan el cuerpo exterior de la manilla con el interior. Intento sacar la maneta exterior del cuerpo interior, pero no me deja. Tenemos que quitar el perfil del lavalunas, que es de color blanco amarillento, que lleva un tornillo en esta parte, señalado sobre el círculo verde. Y también tendremos que quitar esos tornillos. El círculo amarillo señalado es el del perfil. Lo saco así para que veáis que está partida la parte negra de arriba, que va enganchada a la varilla para abrir la puerta. La otra parte se ha quedado dentro sujetado con la varilla. El cuerpo interior de metal viene con el bombín de la cerradura, eso no lo voy a cambiar. Y esto es el plástico roto de la maneta, que se ha quedado dentro. Si es que ya no hacen las cosas como antes, normal que se rompa. Quitamos los tornillos de la cerradura. Aquí podemos ver cómo es por dentro y su funcionamiento, donde irán enganchados las varillas, como el de la maneta interior que os enseño. Y las otras dos del tirador de la maneta exterior, y la otra del bombín o cerradura. Esa es la conexión del cierre centralizado. Aquí vemos mejor la parte rota y el funcionamiento. Pensé en pegarlo con la otra parte y dije, no, mejor una nueva. Ahora se rompen con mirarlos. Nada más que plásticos. La maneta nueva venía también con cerradura, pero sin la llave. Así que utilicé el viejo. La manilla nueva de la parte del conductor la conseguí en un desguace por 15 euros. Vienen con un par de tuercas, que se quitan fácilmente. La broma es que me tocó coger otra maneta de la puerta del copiloto. Se rompieron las dos manetas, así que me tocó desmontar la otra puerta del copiloto. Esta es la maneta nueva. Bueno, de segunda mano, de la puerta del copiloto. Viene con su anclaje interno y externo. La colocación de la varilla no he podido grabarlo, porque no tenía más manos. Pero os he enseñado el mecanismo. Con paciencia y tiempo se va haciendo, y ya una vez quitado todo, colocar las varillas y cerrar todo de nuevo con mucho cuidado, ya que es fácil por el poco espacio que hay para manipular que se caiga algún tornillo. Montamos el panel interior de la puerta de nuevo y ya por fin podemos abrir la puerta desde fuera.